Imagínate tumbado en una cama de hospital, ardiendo de fiebre. Te duelen los huesos tan profundamente que sientes como si te hubieran vertido plomo caliente en las articulaciones. Apenas puedes enfocar la vista. La malaria te ha corroído como el óxido corroe el hierro. Y en algún lugar lejano, justo más allá del horizonte del Pacífico, la guerra continúa sin ti. Ahora imagínate que te dicen que, por esa fiebre, por ese cuerpo demacrado, por ese temblor en las manos, jamás volverás a volar. Los médicos han tomado su decisión. Los militares tienen sus reglas. Y esos hombres, tus hombres, están muriendo en aviones sobre islas que apenas puedes identificar en un mapa, luchando contra un enemigo implacable, disciplinado y que avanza a pasos agigantados. Ahí es donde comienza nuestra historia. No con una victoria, no con una medalla, no con una multitud vitoreando en un aeródromo soleado. Nuestra historia comienza con un hombre tendido boca arriba, a que le dicen que está acabado, y que decide, en silencio y con absoluta convicción, que no lo está. Corre el año 1942. El mundo está en llamas, y en ningún lugar arde con más intensidad que en el Pacífico Sur. 6 meses después del impactante ataque sorpresa a Pearl Harbor, Estados Unidos aún se encuentra en estado de shock. La maquinaria militar imperial japonesa ha arrasado el sudeste asiático con una eficiencia aterradora. Han tomado Filipinas. Han aplastado a los británicos en Singapur. Han conquistado Birmania y las Indias Orientales neerlandesas y avanzan hacia Australia. Los estrategas en Tokio hablan abiertamente de un perímetro defensivo tan vasto y fortificado que ningún contraataque aliado podría jamás romperlo. En el centro de todo, el centro existencial, sangriento y opresivo, se encuentra una pequeña isla en el archipiélago de las Islas Salomón llamada Guadalcanal. No es un lugar hermoso. Tiene aproximadamente 145 kilómetros de largo y 40 de ancho, cubierta por una densa selva que esconde insectos, enfermedades y muerte por igual. La temperatura rara vez baja de los 32 grados Celsius, y la humedad hace que respirar a través de una manta de lana mojada sea como respirar. Pero Guadalcanal lo es todo desde el punto de vista estratégico. Los japoneses habían comenzado a construir un aeródromo allí. Si lo terminaban, podrían usarlo para amenazar las vitales líneas de suministro entre Estados Unidos y Australia, aislando así al último gran aliado de Estados Unidos en el Pacífico y haciendo prácticamente imposible cualquier campaña de ataque a Japón a través de las islas. Los estadounidenses lo sabían. Así que, el 7 de agosto de 1942, en la primera gran ofensiva estadounidense de la guerra, los marines desembarcaron en Guadalcanal. Aseguraron el aeródromo, aún en construcción, en 2 días. Lo rebautizaron como Campo Henderson, en honor a un aviador de la Infantería de Marina caído en la batalla de Midway. Y entonces los japoneses dejaron bien claro que tenían la intención de recuperarlo. Lo que siguió fue una de las campañas más largas y brutales de la historia militar estadounidense, una lucha agotadora y desesperada de 6 meses por un trozo de selva en medio de la nada que ambos bandos entendían que lo significaba todo. El aeródromo de Henderson, ese trozo de tierra y coral rodeado de selva controlada por el enemigo, se convertiría en el enclave más importante del planeta, y necesitaría pilotos para defenderlo. Pilotos dispuestos a volar incluso en condiciones desfavorables. Pilotos dispuestos a despegar con aviones que no estaban del todo reparados, en condiciones meteorológicas peligrosas, contra un enemigo que lo superaba en número y cuyos pilotos, en ese momento de la guerra, estaban mejor entrenados. Los estadounidenses tenían un nombre para los pilotos que volaban desde el aeródromo de Henderson. Los llamaban la Fuerza Aérea Cactus, en referencia al nombre en clave de radio de Guadalcanal. Vivían en trincheras. Comían cuando podían. Dormían cuando cesaban los bombardeos. Volaban varias misiones al día en los buenos días y enterraban a sus compañeros en los malos. Estaban en inferioridad numérica, con suministros y comida insuficientes, y enfermaban con frecuencia. Desde cualquier punto de vista racional, se mantenían a flote por un hilo extremadamente fino. Y a este mundo desesperado, en el otoño de 1942, llegó un capitán de la Infantería de Marina procedente de Dakota del Sur llamado Joe Fass. Joseph Jacob Fass nació el 17 de abril de 1915 en una pequeña granja cerca de Sioux Falls, Dakota del Sur. Creció durante los años del Dust Bowl, un niño de las grandes llanuras, donde el cielo era inmenso y la tierra implacable, y uno aprendía desde pequeño que la vida no te daba mucho gratis. Tenía 16 años cuando vio su primer avión. Era un biplano con motor Ox 5 que participaba en una exhibición aérea cerca de su ciudad natal, y verlo le causó una impresión de la que nunca se recuperó del todo.
Se quedó allí, en un campo de Dakota del Sur, observando aquella máquina surcar el cielo, y decidió que eso era lo que quería hacer con su vida, volar. Era un sueño casi imposible para un chico de campo sin dinero. Pero Joe Faz no era un joven que se detuviera a pensar en lo imposible. Era un joven que pensaba en lo que había que hacer a continuación. Trabajó en empleos ocasionales, incluyendo trabajos de medio tiempo para ahorrar dinero para las clases de vuelo. Se matriculó en la Universidad de Dakota del Sur para estudiar economía, pero pasaba cada hora libre en el aeródromo. Obtuvo su licencia de piloto privado. Se unió a la reserva del Cuerpo de Marines en 1940. Y cuando ocurrió el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, la decisión sobre qué hacer con su vida se simplificó por completo. Quería luchar. Quería pilotar aviones de combate. Pero el Cuerpo de Marines tenía otros planes. Joe Faz tenía 26 años cuando solicitó entrenamiento de vuelo de combate. El reclutador que revisó su solicitud tuvo en cuenta su edad. 26 años era una edad avanzada para un piloto de caza en 1942, y el hecho de que Joe Faz usara gafas, y le dijo sin rodeos que era demasiado mayor y que su vista era demasiado deficiente para pilotar cazas. En su lugar, lo asignaron a reconocimiento fotográfico, tomando fotografías aéreas desde aviones más lentos y menos peligrosos. Esto no era lo que Joe Faz tenía en mente. Siguió insistiendo. Siguió presentando peticiones, siguió solicitando, siguió buscando todas las vías posibles para llegar a la cabina de un caza. Llevó tiempo. Requirió la tenacidad y la presión constante que la mayoría de la gente abandona tras los 2 o 3 rechazos. Pero finalmente, gracias a una combinación de excelentes resultados en las pruebas de vuelo y una fuerza de voluntad inquebrantable, fue aprobado para el entrenamiento de transición a piloto de caza. Pilotaba el Grumman F-4F Wildcat. El Wildcat no era un avión glamuroso, no era rápido, no era particularmente maniobrable. Comparado con el Zero japonés, oficialmente Mitsubishi A6M, era inferior en casi todas las especificaciones técnicas. El Zero podía girar más cerrado. El Zero podía ascender más rápido. El Zero tenía mayor alcance. En un combate aéreo a igual altitud, el Zero casi siempre ganaba. Lo que sí tenía el Wildcat era blindaje. La cabina estaba protegida por placas de acero y tanques de combustible autosellantes. El Zero, en su afán por la ligereza y la maniobrabilidad, había sacrificado ambas. Un Zero podía incendiarse con una sola munición incendiaria en el lugar preciso. Un Wildcat podía soportar una cantidad extraordinaria de daño y aún así llevar a su piloto de vuelta a casa. Requería un estilo de combate completamente diferente. No se podía combatir un Zero en el sentido tradicional. Había que aprovechar la altitud. Había que aprovechar la velocidad. Se lanzaba en picado, disparaba y volvía a ascender. Una táctica llamada Tajgui cuando se realizaba en parejas, en honor al piloto estadounidense que desarrolló la técnica. Se utilizaba la gestión de la energía, no el radio de giro. Se volaba con inteligencia, no de forma temeraria. Joe Faz asimiló todo esto. Tenía un talento innato. Era metódico, observador y calculador en el aire. Había empezado a volar tarde, pero lo compensaba con su gran perspicacia. Sus instructores notaron algo en él. Parecía ver las cosas antes que los demás pilotos. Procesaba la imagen tridimensional del combate aéreo con una rapidez asombrosa. En octubre de 1942, el capitán Joe Faz y su escuadrón de 8 pilotos de Wildcat, un grupo que llegaría a ser conocido como el Circo Volador de Joe, llegaron a Guadalcanal, Campo Henderson, La Fuerza Aérea Cactus, y entraron en un mundo que intentaba matarlos desde el momento en que aterrizaron. La batalla de Guadalcanal en el otoño de 1942 no fue simplemente una campaña militar. Fue un ataque sostenido y en múltiples frentes que puso a prueba la resistencia humana. Los japoneses atacaron el aeródromo de Henderson desde el mar, con buques de guerra que los marines llamaban el Expreso de Tokio, rápidos convoys de destructores que realizaban incursiones nocturnas por el estrecho entre las islas, bombardeando el aeródromo con cañones navales lo suficientemente potentes como para destrozar la pista y reducir los aviones a chatarra humeante. Los marines estadounidenses se refugiaban en trincheras mientras los proyectiles de 35 milímetros de los acorazados japoneses convertían la jungla a su alrededor en un paisaje de pesadilla. Los japoneses atacaban desde el aire. Aviones Zero y bombarderos que despegaban de las bases de Rabaul y Bougainville realizaban ataques de largo alcance, intentando destruir los recursos aéreos del aeródromo de Henderson antes de que pudieran amenazar las rutas del Tokyo Express. Estos ataques podían producirse en cualquier momento.
El sistema de alerta era rudimentario. Vigías costeros escondidos en la selva de otras islas, que informaban por radio. A veces, el aviso llegaba con 40 minutos de antelación, otras veces, con menos. Y la propia Guadalcanal atacó a los hombres que luchaban en ella. La isla fue una catástrofe sanitaria. La malaria, transmitida por las densas poblaciones de mosquitos anopeles que se reproducían en los innumerables charcos y arroyos de la isla, asoló a las fuerzas estadounidenses y japonesas con una crueldad indiscriminada. Al final de la campaña, más soldados y marines estadounidenses fueron evacuados de Guadalcanal por enfermedad que por heridas. La tasa de infección por malaria entre las tropas de primera línea alcanzó el 100% en algunas unidades. No solo algunos hombres, sino todos. La enfermedad no era simplemente incómoda. La malaria provocaba fiebres que podían alcanzar los 41 grados Celsius. Causaba escalofríos intensos, fuertes dolores de cabeza, daño hepático y esplénico y anemia. En casos graves, sobre todo la cepa causada por Plasmodium falciparum, podía provocar complicaciones cerebrales, insuficiencia orgánica y la muerte. E incluso en los casos más leves, debilitaba a los hombres, afectándolos física y mentalmente. Para un piloto de caza, la coordinación y la concentración eran esenciales para la supervivencia. Incluso un pequeño desfase, una fracción de segundo más lento, una ligera falta de precisión al interpretar una situación táctica, marcaba la diferencia entre regresar a casa y ser dado por muerto en combate. Joefas llegó sabiendo todo esto, y aún así voló. En sus primeras semanas, el entorno le resultó aterrador. Las misiones diarias, las salidas de emergencia del primitivo sistema de alerta. Saber que los pilotos enemigos a los que se enfrentaban, los pilotos de los Hiryu de la Armada Imperial Japonesa, estaban entre los mejores aviadores de combate del mundo, veteranos de años de combate aéreo sobre China, curtidos y habilidosos de una forma que los jóvenes pilotos estadounidenses simplemente no eran. Y entonces algo quedó claro. Joefas era excepcional. Volaba con una paciencia casi sobrenatural para el combate aéreo, esperando a tener un tiro limpio antes de apretar el gatillo. Pensaba espacialmente en 3 dimensiones, calculando de dónde provenían las amenazas y dónde estarían 30 segundos después. Confiaba en las fortalezas de Wildcat y no intentaba girar con los Hiryu, sino que utilizaba el estilo de ataque en picado y a gran velocidad que le daba a su avión más pesado, la mayor ventaja. El 13 de octubre de 1942, menos de 2 semanas después de llegar a Guadalcanal, Joefas derribó su primer avión japonés. No se detuvo durante mucho tiempo. En las semanas siguientes, voló casi a diario. Algunos días, varias misiones. El ritmo era brutal. Alerta al amanecer, patrulla aérea de combate, regreso, repostaje, rearme y otra vez. Comía lo que encontraba. Dormía en una tienda de campaña mientras los destructores japoneses bombardeaban el aeródromo por la noche. Se despertaba y volvía a empezar. A finales de octubre, el número de bajas había aumentado. 3, 5, 8, 10. Los hombres de la Fuerza Aérea Cactus se fijaron en el tranquilo hombre de Dakota del Sur que volaba con una violencia tan metódica, que regresaba de cada misión con el mismo informe mesurado, que parecía considerar el miedo como un ingeniero considera una variable, como algo que hay que tener en cuenta y sortear, no ante lo que hay que rendirse. Llegó noviembre. Los combates aéreos se intensificaron a medida que ambos bandos destinaban más recursos a la lucha por el control del espacio aéreo de Guadalcanal. Los japoneses enviaban oleada tras oleada de bombarderos con escolta de Zero. La Fuerza Aérea Cactus los interceptaba en cada ocasión, incluso cuando estaban exhaustos, incluso cuando los aviones apenas estaban en condiciones de volar, incluso cuando se encontraban en inferioridad numérica de 3 o 4-1. Joefas no paraba de derribar aviones. A mediados de noviembre de 1942, había alcanzado una cifra que comenzaba a llamar la atención más allá del aeródromo: 19 victorias aéreas confirmadas. El récord de unas estadounidense en la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, establecido por Eddie Rickenbacker en la guerra anterior, era de 26. La gente empezó a hacer cálculos. La gente empezó a prestar atención. Y entonces llegó la malaria. La enfermedad no se presentó amablemente. Se abalanzó sobre Joefas como una ola contra un dique. Primero llegó la fiebre, ardiente, implacable, incoherente. Luego los temblores. Después, una debilidad profunda, que calaba hasta los huesos, que hacía que incluso mantenerse de pie pareciera una imposibilidad física. Fue evacuado a un hospital en Australia. El personal médico lo examinó.
Observó el peso que había perdido, la atrofia muscular, la malaria que corría por sus venas, y emitió su veredicto con claridad y sin rodeos. Había terminado de volar. Al menos por ahora. Quizás por mucho tiempo. Su cuerpo estaba tan debilitado que volver a las operaciones aéreas de combate era médicamente imprudente y casi con toda seguridad estaba prohibido. Joefas yacía en esa cama de hospital, a 19 bajas confirmadas de un récord que se mantenía desde 1918, y no se rindió. No podía rendirse. Y la razón no era el orgullo, o al menos, no solo el orgullo. Hay que entender algo sobre Joefas. Creció en un mundo donde la gente era responsable de los demás. En una granja de Dakota del Sur durante la Gran Depresión, uno ayudaba a sus vecinos porque, de lo contrario, no había nadie más que los ayudara. Cuando las cosechas se perdían y los bancos exigían el pago de las deudas, uno buscaba otra manera de salir adelante, no por heroísmo, sino porque la alternativa era inaceptable. Rendirse jamás había sido una opción para él. Los hombres de la Fuerza Aérea Cactus seguían allí, seguían volando, seguían muriendo. La batalla de Guadalcanal no había terminado, no terminaría hasta dentro de meses. Cada piloto que podía sentarse en un Wildcat y elevarse al cielo sobre el aeródromo de Henderson era valioso, era necesario, impedía que la guerra se desmoronara por completo. Y Joefas creía, con una convicción que ni la enfermedad podía doblegar, que estaba destinado a ser uno de esos pilotos. Siguió el tratamiento al pie de la letra. Atabrina, el antipalúdico que le provocaba un ligero tono amarillento en la piel y otros efectos secundarios desagradables. Descanso, que se obligaba a soportar incluso cuando sentía que era una rendición. Alimentación, consumida con cuidado, para recuperar lo que la fiebre había consumido. Y ejercicio físico, gradual y progresivo, comprobando cada semana cuánta fuerza había recuperado. Argumentó, presentó peticiones, demostró su aptitud en cada oportunidad que tuvo. No era imprudente. Comprendía que un piloto que no estaba físicamente capacitado representaba un peligro para sí mismo y para quienes lo rodeaban. Pero también comprendía, con la obstinación pragmática de un hombre que había crecido valorando cada recurso y sin desperdiciar ninguno, que si era capaz, entonces estar en tierra era un desperdicio que la guerra no podía permitirse. El sistema médico-militar, sobrecargado y desbordado por la cascada de catástrofes sanitarias de la campaña del Pacífico, finalmente le autorizó a regresar. En enero de 1943, Joefas regresó a Guadalcanal. Regresó a una situación muy diferente. La batalla se acercaba lentamente a su fin. Los japoneses evacuarían finalmente a sus fuerzas restantes de Guadalcanal en febrero de 1943, una derrota estratégica que les costaría asimilar. Pero en enero, la lucha aún continuaba. Los aviones japoneses seguían volando. El Tokyo Express seguía funcionando. La Fuerza Aérea Cactus seguía luchando por hacer frente a la amenaza, aún con poco personal, aún sobrecargada de trabajo y aún enferma. Pero Faz tenía la mente clara. La malaria había sido controlada. El Atabrine seguía funcionando. Había recuperado la fuerza, no del todo, todavía no completamente, pero la suficiente. Podía sentarse en la cabina del Wildcat y sentir cómo los controles respondían a sus manos con la familiaridad de una larga práctica. Podía interpretar el cielo y la situación táctica. Estaba listo. El 15 de enero de 1943, Joefas despegó del aeródromo de Henderson en una misión de patrulla aérea de combate. Se reportó la aproximación de aviones japoneses. Los Wildcats ascendieron a altitud de interceptación, y los pilotos escudriñaban el cielo con la intensidad particular de quienes saben perfectamente lo que significa fallar ante una amenaza que los ha detectado primero. Encontraron al enemigo. Lo que siguió fue un combate aéreo que, en cualquier época anterior de la historia de la humanidad, habría sido literalmente imposible. Máquinas que se batían en duelo a cientos de kilómetros por hora, en 3 dimensiones, cada piloto intentando convertir los cálculos de posición, velocidad y ángulo en una solución de disparo antes de que el otro hiciera lo mismo con él. El ruido dentro de la cabina del Wildcat era ensordecedor. El motor, el viento, el repentino y contundente estruendo de las ametralladoras calibre .50. Joefas derribó 3 aviones japoneses el 15 de enero de 1943. 3 más. La cuenta ascendió a 22. Luego siguieron más misiones. Enero fue un mes productivo, en la fría matemática de la guerra aérea. Otra más, y otra más. La cuenta se acercaba al récord con una certeza silenciosa e inexorable. Y el 25 de enero de 1943, Joefas derribó su 26º avión japonés.
Había igualado el récord de Eddie Rickenbacker, un récord que se había mantenido vigente durante 25 años, desde aquellos cielos fangosos sobre Francia en 1918. Finalizó su servicio de combate con 26 victorias aéreas confirmadas, 26 aviones japoneses destruidos. Todo ello por un hombre al que le habían dicho que era demasiado viejo, cuya vista supuestamente era deficiente, que había sido evacuado de la zona de combate asolada por la malaria y que, a base de pura fuerza de voluntad y disciplina, había regresado a la cabina de mando. Hablemos de lo que significa el número 26 en el contexto específico de esta guerra. Los pilotos japoneses contra los que luchaban Joe Fuss y la Fuerza Aérea Cactus no eran aficionados. En 1941 y 1942, los pilotos de la aviación embarcada de la Armada Imperial japonesa eran, posiblemente, los mejor entrenados del mundo. Contaban con años de experiencia en combate durante la Guerra de China. Muchos de ellos habían participado en el ataque a Pearl Harbor, el hundimiento del HMS Prince of Wales y el HMS Repulse, y la conquista del sudeste asiático. Eran aviadores seguros de sí mismos, hábiles y curtidos en la batalla. El Mitsubishi Zero que pilotaban era una auténtica maravilla tecnológica, el caza embarcado más capaz del mundo en el momento de su introducción, tan superior a los aviones aliados que, cuando la inteligencia estadounidense recibió los primeros informes fiables sobre su rendimiento, muchos expertos se negaron a creer que fueran exactos. El alcance del Zero, más de 2.400 kilómetros, era casi el doble del de los cazas estadounidenses, lo que significaba que los aviones embarcados japoneses podían atacar objetivos que los planificadores estadounidenses habían supuesto fuera de su alcance. Derrotar a 26 de estos pilotos y sus aeronaves, en un Huailca que, sobre papel, era inferior, requirió no solo valentía, requirió un nivel de habilidad táctica y conciencia aérea que, en cualquier análisis objetivo, debe calificarse de extraordinario. Joe Fuss recibió la medalla de honor de manos del presidente Franklin D. Roosevelt el 18 de mayo de 1943. La mención describía acciones que, al leerlas hoy, aún despiertan una admiración casi incrédula. Combates aéreos se continuaron a pesar del agotamiento, la enfermedad, las fallas mecánicas y las probabilidades en su contra. Pero la historia no termina con la medalla. Tras la guerra, Joe Fuss regresó a Dakota del Sur. Podría haberse limitado a descansar, vivir del legado de sus logros, dar discursos, asistir a ceremonias y sentirse satisfecho. Él no era ese tipo de hombre. Fue elegido gobernador de Dakota del Sur en 1954. Ocupó el cargo durante 2 mandatos, de 1955 a 1959. Se convirtió en el primer comisionado de la Liga de Fútbol Americano, AFL, contribuyendo a la creación de la organización que posteriormente se fusionaría con la NFL y transformaría el fútbol americano profesional. Era Skritter. Le gustaba cazar, fue un apasionado amante de la naturaleza durante toda su vida, con un profundo compromiso personal con la conservación de la vida silvestre. Defendió con vehemencia las causas de los veteranos y el derecho a portar armas, amparado por la Segunda Enmienda. Fue una persona activa, comprometida e incansablemente útil hasta el final. Vivió hasta los 86 años y falleció en enero de 2003. Hasta sus últimos años, se mantuvo lúcido, presente y plenamente el mismo. La historia de Joe Fuss y la Fuerza Aérea Cactus transformó la Guerra del Pacífico de maneras que se extendieron durante décadas. La defensa del aeródromo de Henderson, lograda a un costo enorme en vidas, salud y material bélico, impidió que Japón obtuviera la ventaja aérea que le habría permitido aislar a Australia y alterar radicalmente el curso de la campaña del Pacífico. Guadalcanal fue el punto de inflexión, el primer éxito ofensivo, el momento en que el avance implacable y devastador de la guerra comenzó, por primera vez, a favorecer a los aliados. Las tácticas desarrolladas por Fuss y sus compañeros pilotos de la Fuerza Aérea Cactus, el uso disciplinado de las fortalezas de Huailca frente a la ventaja de maniobrabilidad del Zero, la gestión de la energía y la técnica touch-weave en parejas, fueron codificadas, enseñadas y difundidas por toda la comunidad de la aviación naval. Se convirtieron en la base de las tácticas de caza estadounidenses durante el resto de la guerra. Y la lección de la campaña de Guadalcanal en su conjunto, que se podía prevalecer contra un enemigo técnicamente superior mediante la inteligencia, la adaptación, la tenacidad y la negativa a aceptar que la situación era desesperada, se convirtió en algo que el ejército estadounidense aplicó en todas las operaciones posteriores. Pero quizás la lección más profunda sea más simple que tácticas y estrategias. Se trata de lo que sucede cuando te niegas a que te defina aquello que intenta detenerte.
La malaria era real. Afectó gravemente a Joe Fass. Los médicos que le dijeron que su vida había terminado no fueron crueles. Simplemente analizaron la evidencia clínica y llegaron a una conclusión racional. Según los datos disponibles, no estaba en condiciones de regresar al combate. Pero Joe Fass era, ante todo, un hombre que comprendía la diferencia entre las mediciones disponibles y la verdad. Las mediciones indicaban que su carrera había terminado. La verdad más profunda que ninguna gráfica de fiebre ni examen físico podía captar por completo, era que no había terminado, que los hombres lo necesitaban, que el trabajo no había concluido, que aún tenía algo que ofrecer. Se aseguró de que esas dos cosas, la medición y la verdad, coincidieran. Eso requería un tipo de valentía particular y poco valorada. No la valentía de lanzarse a fuego cruzado, aunque también la poseía. La Valencia de la cama del hospital. La valentía de la recuperación. La valentía del largo, poco glamuroso y doloroso proceso de volver a estar en condiciones de hacer lo que hay que hacer. En toda la historia de la humanidad, en todos nuestros relatos, mitos y monumentos, celebramos el momento de la acción, la carga, la resistencia, el disparo mortal. Quizás deberíamos dedicar más tiempo a celebrar el momento que nos precede, el momento en que un hombre, acostado en una cama de hospital, con fiebre alta, a kilómetros de la batalla, mira al techo y decide, en silencio, completamente, sin ninguna garantía de que funcione, que no está acabado. Joe Fass nunca terminó. Y como no lo era, el cielo sobre Guadalcanal era un poco más seguro, el hilo se mantuvo un poco más de tiempo y la historia se inclinó. Solo un poco, lo suficiente, en la dirección de los hombres que más lo necesitaban. Si esta historia te conmovió, si sentiste aunque sea una pequeña parte de lo que Joe Fass debió sentir en esa cama de hospital al tomar la decisión de regresar, dale a me gusta. Así le indicas al algoritmo que estas historias importan, que la historia real merece ser escuchada, y nos ayudas a llegar a quienes necesitan oírlas. Suscríbete a Español Historia si quieres más historias como esta, batallas desconocidas, recuperaciones imposibles, gente común que hizo cosas extraordinarias cuando el mundo más lo necesitaba. Cada semana descubrimos un nuevo capítulo de la historia que merece ser contado con rigor, en su totalidad y con el respeto que se merece. Y aquí está la pregunta que quiero que respondan en los comentarios. ¿Cuál ha sido la cosa más difícil de la que han tenido que recuperarse y que los impulsó a intentarlo? Realmente quiero leer sus respuestas. La próxima vez nos adentraremos aún más en el Pacífico, en una batalla tan caótica, tan brutal y tan incomprendida por la historia que la mayoría ni siquiera sabe que ocurrió. Un puñado de hombres defendió un territorio que parecía imposible de mantener contra todo pronóstico. No cares Pertello. Gracias por ver este video. Gracias por formar parte de esta comunidad. Estas historias perduran porque ustedes deciden recordarlas.